Ya estoy con ustedes. La clase de hoy, como les decía, es cortita. No es la clase previa, vimos ecuaciones de Maxwell, habíamos cerrado todo lo que tiene que ver con el electromagnetismo clásico y hoy vamos a empezar con un tema que llamamos, y en algunos libros también está pensado así, como la luz y su propagación. No es que, o sea, esto cae dentro del ámbito de lo que nosotros llamamos óptica, en particular lo que vamos a ver hoy está más vinculado a óptica geométrica, un poquito que vamos a ver. Pero no está desligado del electromagnetismo. ¿Por qué? Como dijimos en la clase previa, lo que vamos a ver las próximas clases, cuatro o cinco clases, es óptica. Y la óptica lo que hace es describir fenómenos asociados a la luz. Y la luz no es ni más ni menos que una onda electromagnética. Describe el comportamiento de la luz bajo distintos modelos, lo que vamos a ver nosotros. Dentro de óptica vamos a ver óptica geométrica y óptica física. Entonces, no nos alejamos del electromagnetismo, lo que vamos a seguir es describiendo un fenómeno asociado a una onda electromagnética, nada más que limitada a un cierto rango de frecuencias, o si quieren, a ciertas longitudes de onda. En particular, vamos a arrancar pensando un poquito o viendo un poquito cómo es la historia del comportamiento de la luz o de la descripción del comportamiento de la luz, que tiene ya unos cuantos siglos y varios caminos erróneos, pero que es bastante interesante. Eh, las primeras teorías para describir el comportamiento de la luz hablaban de lo que llaman una teoría corpuscular. O sea, básicamente pensaban que la luz se comportaba como una corriente de unas cositas, que llaman unas cositas por no ponerle un nombre, unas partículas que llamaban corpúsculos. Y esa teoría fue empujada centralmente por Newton, ¿sí? Obviamente en ese momento cualquier teoría empujada por Newton, Newton era el as número uno de las ciencias a esa altura de la humanidad, así que no fue una teoría muy discutida, pero hay que tomar en cuenta que fue una de las pocas teorías que Newton erró, ¿no? Es una descripción errónea de lo que él veía, de un fenómeno que él veía. Casi de manera simultánea, un poquito después en realidad, Huygens eh, propone una teoría distinta en contradicción a lo que proponía Newton, lo cual fue bastante escandaloso para la época porque insisto con esto, nadie se animaba a enunciar teorías que contradigan lo que proponía Newton. Huygens propone una teoría ondulatoria, básicamente para la luz, un modelo correcto de la descripción. Fue bastante discutido, controversial el modelo, hasta que un tiempo largo después fue probado por Hertz, ¿sí? El carácter ondulatorio de la luz. Pero el que propone una teoría correcta para esa época es Huygens, describiendo la luz en un modelo ondulatorio, una teoría ondulatoria. Es bastante interesante este cuadrito, como para seguirle un poquito la historia a los fenómenos asociados a la propagación de la luz, o sea, desde la época que fueron sus primeros intentos de medirlo, obviamente. Yo siempre cuento la historia de Galileo por la frase que él, con la cual termina describiendo la velocidad de la luz, pues es muy interesante. Galileo intentó probar o medir la velocidad de la luz con las viejas, lo que llamaban linternas de aceite. O sea, nada, eran linternas como las que se usaban en un barco, era un recipiente con aceite, un foco, y como persianas tenían de madera que abrían y cerraban para emitir luz. Y lo que hizo él ponerse una montaña, en un risco, y mandar a un ayudante a otro, abría él la luz, la linterna, como se llaman, abría él la linterna, cuando el ayudante registraba la luz de la linterna de él, abría y controlaba ese tiempo. Básicamente sería el tiempo de ida y vuelta de la luz. Y cuando él, imagínense, qué sé yo, cuánto puede decir la vista humana distingue más o menos bien a 10 kilómetros como mucho en un día normal. Esto tiene que haber sido de noche, así que
pueden haber estado a una distancia de un par de kilómetros entre ellos, así que la velocidad de la luz en un par de kilómetros es imposible de registrar. Pero es muy buena la historia porque en los libros o en los registros que deja él, el tipo solamente lo que dice cuando intenta medir la luz, la velocidad de la luz, dice que es extraordinariamente rápida. Y nada más, no puede decir nada más de sus fallidos intentos por Galileo. Después, si están viendo la pantalla, están los intentos de Roemer, eh, que nada, lo hace con astronomía, básicamente, viendo lunas de Júpiter. Ahí el tipo ya se da cuenta que la luz es muy rápida, la velocidad de la luz es muy rápida, pero dice que es finita. Y después ya empiezan los intentos de Bradley, ya en 1860 empiezan los intentos de Foucault y Fizeau, que son ya con aparatos más mecánicos y espejos. Bueno, ahí ya se empieza a acercar 304.000 kilómetros por hora, ya. Uy, esperen que hay alguien que quiere ingresar. Por esto, si llegan tarde, nos complican la vida. Volvamos a la presentación entonces. Entonces, está la secuencia de experimentos, ¿no? Ya en Michelson, en 1880, el experimento de Michelson ya baja los 200, los 300.000, junto con el Foucault. Y los últimos experimentos, que yo tengo algunos de acá, que son todos con láser, el último que tengo registro, debe haber algunos más nuevos, pero fíjense que es el último de Jennings, 299.792.4586, notación americana tiene, y el error está en la 10 milésima parte, ¿no? O sea que de esto ya hasta el 6 es correcto. 6 más menos 3 es el último dígito de la velocidad de luz, con una precisión ya notable. Bien, dicho esto, vamos a jugar un poquito a avanzar en la descripción de la luz. Esperen que siga. Bien. Les pido que entren en horario porque si no, o sea, no me están, como está configurado y no lo puedo tocar hasta ahora, cada vez que ustedes ingresan yo tengo que cerrar la presentación y volver a arrancar. ¿Sí? Bien, entonces, para describir, o sea, seguir nuestro intento de analizar el comportamiento de la luz, ¿sí? Lo primero que vemos es el principio de Huygens, lo llamamos el principio de Huygens, ¿sí? En realidad el principio de Huygens es, básicamente piensa en el avance de una onda y para entender cómo una onda se va propagando y va avanzando, lo que hace es proponer asociado a, o definir lo que llama un frente de ondas, y en cada instante el frente de ondas se comporta como lo que llama un foco compuesto de focos secundarios, como no sé si se ve el gráfico acá, pero sí, bueno, considero una onda. Supongamos que una onda es una onda esférica, ¿sí? Emitida por una fuente, tengo una onda esférica. Esa onda esférica tiene lo que llaman frentes de ondas. Si me alejo lo suficiente de la fuente, es decir, esas esferas son muy grandes, las veo casi como planas, entonces podría trazar tangente a ese frente de ondas una línea plana, una cosa así. Entonces, si uno quiere analizar cómo avanza esa onda, se puede parar en este frente de ondas y pensar que esto tiene focos secundarios. Y cada uno de estos focos secundarios emite una onda. Entonces, después de un cierto instante de tiempo, puede trazar una línea tangente a esos frentes de ondas o esas ondas y definir un nuevo frente de ondas. Entonces va midiendo el avance de una onda, definiendo superficies tangentes a esa onda o a esas ondas, o a esas pequeñas ondas, y nuevamente definir en estas posiciones, después de un cierto instante de tiempo, un frente de ondas secundario. Y estos frentes de ondas secundarios, frente de ondas secundarios, focos secundarios, perdón, no frente de ondas, estos focos secundarios vuelven a emitir pequeñas ondas esféricas. Después de un cierto instante, vuelve a definir una línea tangente a esas ondas o esas pequeñas ondas esféricas, lo llamamos frente de ondas, y nuevamente trazo focos secundarios. Y estos focos secundarios vuelven a emitir. Entonces, en este modelo básico, ¿sí?
le permite distinguir cómo es la propagación de una onda a partir de pequeñas, lo que llaman pequeñas ondas esféricas secundarias emitidas por focos secundarios, ¿sí? Es una forma de pensar o de modelizar la propagación de la luz en forma de ondas. Para nosotros, en principio, el modelo clásico es, tenemos un foco, ¿sí? Siempre pensamos a la luz como este de acá. Tenemos un foco o fuente que emite ondas esféricas. Si uno traza una línea tangencial a ese frente de ondas esféricos, ¿sí? Tengo la dirección de propagación de la onda, que es esta línea tangencial, es lo que llamamos un frente de ondas. Es un principio básico para entender o modelar esto que propone Huygens, cómo se comporta la luz o cómo puede describir el avance de la luz, ¿sí? A través del vacío, en principio, o del aire, que es casi lo mismo para nosotros. Dentro del modelo o de la descripción de cómo se comporta la luz y cómo avanza la luz, ¿sí? Nosotros vamos a, por las próximas clases, vamos a quedarnos en un modelo un poquito más restringido, ¿sí? Que corresponde a lo que llamamos óptica geométrica, ¿sí? No vamos a describir la luz como una onda, no vamos a describir el comportamiento de la luz como una onda, sino lo que lo vamos a describir el comportamiento como un rayo, ¿sí? Eh, Esto es un modelo bastante simplificado, pero funciona bien, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que la luz es una onda electromagnética, como toda onda electromagnética se propaga en el vacío con la misma velocidad. Y nosotros nos vamos a quedar solamente con un pedacito de todo el espectro electromagnético, es lo que corresponde al espectro visible, donde estamos haciendo el análisis. Pero en particular, vamos a modelizar esta onda, ¿sí? Estas ondas esféricas, por ejemplo, las vamos a modelizar o vamos a describir su propagación en términos de rayos, o lo que llamo un rayo luminoso. Ese modelito más simplificado lo vamos a poder usar solamente, o vamos a poder hacer esa aproximación de describir el comportamiento de la luz como si fuese un rayo, cuando los objetos involucrados, o lo que dice los obstáculos, o los objetos involucrados en la trayectoria de la luz o en el movimiento de la luz, sean mucho mayor que la longitud de onda de la luz. Es una descripción bastante poco formal del modelo, pero es lo habitual. Es decir, vamos a analizar cuando se propague la luz y ver cómo se comporta la luz frente a distintos obstáculos, ¿sí? Pero las dimensiones de esos obstáculos son mucho mayores que las dimensiones de la longitud de onda de la luz que vamos a usar. En el espectro electromagnético, la región visible del espectro electromagnético es del orden de los 400 o 390 a 700 nanómetros, más o menos, ¿sí? O sea que fíjense que lo que estamos diciendo es que los obstáculos que veamos o la región donde vamos a trabajar es donde hay obstáculos, ¿sí? Bastante mayores que esas dimensiones que decimos de la longitud de onda del espectro visible. Insisto con esto, 380, 390 nanómetros a 700 o 700 y pico nanómetros es el espectro visible de la luz, la longitud de onda. Entonces nosotros vamos a ver cómo se comporta la luz frente a obstáculos, ¿sí? Por así decirlo, que sean bastante mayores que esas longitudes de onda. ¿Estamos? Bien. Dicho eso, la primera idea que vamos a analizar es lo que llaman la reflexión, ¿sí? Es decir, cuando una onda, una onda de luz, incide, por ejemplo, sobre un espejo, que es el ejemplo más fácil de entender. ¿Está? El espejo, porque dentro de las cosas que podemos modelizar, es la que refleja, o suponemos, nuestro modelo más sencillo, que refleja totalmente la luz. Ustedes ya vieron algo de ondas, y sabemos que cuando una onda incide sobre un medio, por ejemplo, una onda de sonido incide sobre una pared, parte de la onda se transmite al medio, parte de la onda se refleja, ¿sí? Entonces nosotros, al modelizar el objeto con el cual interactúa la luz como un espejo, en nuestro modelo más sencillo, estamos pensando que toda la onda incidente se ve reflejada. Y eso es lo que queremos describir con un rayo.
¿sí? Entonces, vamos a suponer que tengo una onda incidente, que es la que describo con este rayo que está en rojo, ¿sí? Este rayo está en rojo, ¿sí? La onda o la luz, el frente, este es lo que llamamos el frente de ondas, un frente de ondas. Entonces, está el frente de ondas, perpendicular al frente de ondas, consideramos la dirección de propagación del rayo de luz. Viene el rayo y se encuentra con un espejo. Y como dijimos, estamos considerando el caso de que toda la onda se ve reflejada, ¿sí? La onda sale reflejada. Esta es la onda incidente, en el lenguaje que vamos a usar, la onda incidente, y esta es la onda o el rayo reflejado, perdón, onda no, rayo. Vamos a hacer un poquito. Este es el rayo reflejado. ¿Sí? La característica de la reflexión, o lo que se llama la ley de reflexión, es que todo el rayo incidente y el rayo reflejado lo hacen con el mismo ángulo con respecto a la normal. Siempre tras una normal a la superficie y el ángulo de incidencia, por ejemplo, si fue de 45 grados, el ángulo de reflexión fue de 45 grados. El ángulo de incidencia, esa es la característica de la reflexión, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son los mismos. Esperen que voy a ver que alguien que quería entrar. Eh, ah, bueno, bueno, sigamos entonces. Entonces, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión en la ley de reflexión es el mismo. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Qué más podemos decir de la propagación de la luz? Entonces, si dijimos que un aspecto del análisis era considerar cuando la luz incide en un espejo y se ve totalmente reflejada, ¿sí? O sea, estamos considerando que no nos interesa, o es muy pequeña la proporción de nuestro modelo de la onda transmitida, que nosotros analizamos como un rayo. El otro aspecto que nos puede llegar a interesar en el análisis del comportamiento de la luz es cuando cambia de medio, que es un fenómeno que vemos habitualmente. La luz viene por el aire, ingresa al agua, por ejemplo, mar, océano, un lago, una pileta, lo que sea. ¿Sí? Es un ejemplo bastante habitual. Es decir, viene la luz, viene de un medio, que llamamos medio 1, y esa luz, esa onda, cambia de medio, pasa adentro del agua, por ejemplo. ¿Sí? Si queremos describir ese fenómeno, obviamente estoy hablando, por eso digo que los obstáculos son mucho mayores. Si hablo de una pileta, claramente las dimensiones del obstáculo son mucho mayores que la longitud de onda de la luz incidente. Entonces, el ejemplo clásico es aire y agua, ¿no? El ejemplo clásico es considerar el medio incidente, que sea aire, y el medio refractado, se dice, por ejemplo, agua. O aceite y agua, que es la otra cosa habitual también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la luz cuando cambia de medio? ¿Sí? Es decir, viene el rayo incidente, como dice acá como se mueve en la figura, traza una línea normal a la interfase, a la superficie interfase, que vamos a considerar totalmente horizontal. Esta línea, como vieron en termodinámica, se llama interfase. ¿Sí? Por la separación de los dos medios. Viene de un medio, ¿sí? Que acá tiene un índice que lo caracteriza, vamos a ver a qué se refiere eso, N1, y este N2. Si trazo la línea normal a la interfase, tengo un ángulo de incidencia y lo que se llama un ángulo de refracción. El ángulo de incidencia y el ángulo de refracción no es el mismo o no tiene por qué ser el mismo. ¿Sí? Entonces, lo que queremos analizar es cómo se comporta la luz cuando cambia del medio, ¿no? Es decir, un análisis cuantitativo y ver cómo es la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Y eso se llama ley de Snell. ¿Sí? Eh,
nos estamos obviando en todo este análisis, en el modelo sencillito que proponemos, un análisis donde representamos a la luz, a la onda de luz por medio de rayos, estamos obviando el comportamiento energético de la luz, ¿sí? Nos estamos olvidando, o no lo estamos usando al menos, de que la luz o la onda de luz transporta energía. No estamos haciendo ese análisis. Implícitamente hay algo, porque cuando cambia de medio, cambia o pierde energía, hay algunas cosas ahí, pero nosotros no lo analizamos esa parte. En esta clase y la clase que viene vamos a ver modelitos muy sencillos en donde todo el análisis es qué camino sigue la luz, ¿sí? Qué trayectoria sigue la luz y en este caso cómo cambia la dirección de su trayectoria cuando cambia de medio. Pero no, insisto, no hacemos análisis de la parte energética todavía de la onda. Entonces, ¿estamos de acuerdo? O sea, se entiende la idea fenomenológica de que cuando la luz incide de un medio hacia otro, cambia la dirección de su propagación. Y si lo pienso en términos de rayo, cambia la dirección del rayo. ¿Se entiende eso? Sí, se entienden, profe. Buenísimo. Entonces, lo que queremos es tratar de analizar cómo es ese cambio de dirección o con qué está vinculado el cambio de dirección cuando cambia de medio en la luz. En realidad, implícitamente también en el análisis hay algo que no se le da mucha bola en general, pero está metido ahí, que es lo que se llama el principio de Fermat, ¿sí? O sea, el principio de Fermat dice que el trayecto seguido por la luz al propagarse de un punto a otro es tal que el tiempo empleado en recorrerlo sea mínimo o es mínimo. O sea, la luz no elige cualquier camino al azar para propagarse de un punto a otro, ¿sí? Lo hace de manera que optimice el tiempo, o sea, minimice el tiempo en recorrer la distancia entre esos dos puntos, ¿sí? Eso también está involucrado en el análisis, aunque no parezca, está involucrado en el análisis que hacemos. Entonces, vamos a tratar de pensar o analizar, ¿sí? Que es lo que vamos a llegar al análisis cuantitativo, que se llama ley de Snell, ¿sí? ¿Cómo podemos ver cómo cambia la dirección, ¿sí? de la luz cuando cambia de medio? ¿Y cuáles son las variables involucradas en ese análisis? Entonces, para entender un poquito mejor el análisis, vamos a ver, vamos a volver un poquito para atrás. Ahí está. Vamos a mirar o entender la propagación de la luz. No sé qué tan bien se ve si no puedo agrandar la imagen. Vamos a agrandarlo un poquito. Ahí está. Imagínense que tengo, por ejemplo, aire y vidrio, que está en el gráfico para no cambiar los nombres, o sea, una onda de luz, un rayo de luz, ¿sí? O una onda que viene propagándose por el aire e incide sobre una superficie totalmente horizontal de vidrio. O sea, incide sobre en la interfase que está conformada entre el aire y el vidrio. La onda está compuesta de una onda incidente que se propaga con una cierta velocidad. ¿Sí? ¿Sí? Díganme si ven bien el grafiquito por ahora de la descripción. Sí. La onda uno puede definir perpendicular al frente de ondas, o sea, puede definir un frente de ondas y perpendicular a ese frente de ondas la dirección del rayo, que son estas líneas punteaditas, ¿sí? Llega un frente de onda a la interfase y puedo definir, ¿sí? Llega el frente de ondas, toca en un punto de la interfase y puedo definir lo que llamo un ángulo θ1. Ahora vamos a ver con quién ese θ1, si uno juega un poquito con trigonometría, es el mismo ángulo que el ángulo de incidencia del rayo. ¿Sí? Este θ1 que define este frente de ondas con respecto a la interfase es el mismo ángulo que el ángulo de incidencia, si juegan con trigonometría un ratito. Ese frente de ondas, a medida que se va metiendo adentro del vidrio, va cambiando la dirección, ¿no? Que es este pedacito de acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Ya empiezo a mirar las líneas punteadas, los frentes de onda, ya adentro del vidrio. El frente de ondas cambia la dirección porque cambia la dirección de propagación de la luz, cambia el rayo.
Entonces, el ángulo que forma con respecto a la interfase lo puedo llamar θ2, que también, de vuelta, si juego con trigonometría, ahora vamos a verlo un poquito más detallado, ese θ2 es el ángulo de refracción, ¿sí? Entonces, todos esos frentes de ondas van cambiando de medio y después se siguen propagando, está tranquilamente, se siguen propagando en el vidrio. Vamos a sacarle, vamos a... Ahí está. Si uno juega un poquito con el grafiquito para el análisis, lo que estaría viendo en la interfase sería una cosa así. Tengo la región de interfase, dejen ver que no me pise las ecuaciones, si me las piso un poquito. Vamos a tratar de hacer el dibujito un poquito más acá. Entonces, vamos a pensar que tengo la interfase, como muestra acá el dibujo, tengo un frente de ondas, ¿sí? Y puedo ver, vamos a elegir el dibujito, la línea punteada, que es la dirección de propagación, o el rayo, la dirección del rayo, así. Y esto forma un triángulo rectángulo. Y acá está el siguiente, o el frente de ondas previo. Esta es la distancia entre dos frentes de ondas consecutivos. La distancia entre dos frentes de ondas consecutivos es lo que llamamos la longitud de la onda. ¿Sí? La longitud de la onda, en este caso, en el aire. Cuando cambia de medio, esta distancia la tenemos, si ustedes miran, si miramos con mucha buena voluntad y cariño el grafiquito, esto lo llama H este punto, y este punto lo llama D. Este de acá y este de acá. Y me quedó un triangulito rectángulo, y este ángulo de acá lo llamo θ1. Cuando cambia de medio, si miramos la otra parte del dibujo, el rayo cambia de dirección. Vamos a hacer un dibujo medio exagerado. El rayo cambia de dirección, ¿sí? Y puedo, me queda así. La distancia entre dos frentes de ondas consecutivos lo llamo lambda 2 y este ángulo θ2, que insisto, si juegan con trigonometría, este θ2 es el mismo ángulo de refracción y este es el ángulo θ1 de incidencia. Entonces, si uno juega con estos triangulitos rectángulos que quedan acá, formados por dos frentes de ondas consecutivos, en el análisis del comportamiento de dos frentes de ondas consecutivos, cuando cambian de medio, este triangulito rectángulo de acá, ¿sí? Que es un triángulo rectángulo, si quieren, el de abajo es una cosa así. θ2, el cateto opuesto es lambda 2, y el cateto de acá, la hipotenusa, es la distancia HD. Si hacen el mismo análisis para el otro, para el triángulo de arriba, la onda incidente, el triángulo, y lo doy vuelta y todas esas cosas para que quede más o menos dibujado bien el triángulo rectángulo, este ángulo es θ1, esto es HD, y esto es lambda 1. Si analizo esos dos triángulos rectángulos, ¿sí? Puedo plantear que el seno de θ1 es cateto opuesto, lambda 1 sobre HD, el seno de θ2 es lambda 2 sobre HD, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es un análisis trigonométrico elemental el que propone Snell, ¿sí? Entonces, si analizo esos dos triángulos rectángulos, que lo que veo es que el seno de θ1 es lambda 1 sobre HD, seno de θ2 es lambda 2 sobre HD. Obviamente, yo podría reescribir esto y, si quieren jugar un poquito con las cuentas, porque tengo en común HD, podría dejar seno de θ1, seno de θ1 sobre lambda 1 tiene que ser claramente igual al seno de θ2 sobre lambda 2. Si despejo, ¿quién?
1 sobre HD en ambos, ¿sí? O sea que podría escribir de acá que el seno de θ 1 sobre el seno de θ 2, o sea que son las relaciones entre el ángulo de incidencia y de refracción, dependen de quién? De las longitudes de onda incidente y la longitud de onda refractada. ¿Sí? Como es bastante incómodo escribirlo en términos de longitud de onda, si yo pienso que la velocidad de propagación de la luz se puede escribir como lambda por f, ¿sí? Entonces, puedo escribir, en vez de en términos de la longitud de onda, podría escribirlo en términos de la velocidad de la propagación de la luz en cada uno de los medios. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuál es la gracia de esta idea. Ahora, lo que uno tiene que pensar es decir, bueno, pará, tengo una luz, ¿sí? Un frente de ondas que describe la propagación de la luz, tengo un rayo de luz y ese rayo de luz cambia de medio. Lo que uno sabe es que cuando cambia de medio la luz, cambia su velocidad, pero también cambia su longitud de onda. Lo único que permanece constante en este análisis es la frecuencia de la onda. La onda, cuando cambia de medio, no cambia su frecuencia. Cambia la velocidad, cambia la longitud de onda, pero mantiene constante la frecuencia de la onda. ¿Sí? Y eso es porque la frecuencia depende únicamente de la emisión del foco, depende de las características de emisión del foco. Entonces, cuando tengo un frente de ondas o luz que cambia de medio, lo que voy a observar es que la luz cambia su velocidad cuando cambia de un medio a otro. No es la misma, por ejemplo, la velocidad de la luz en el aire que en el agua, ¿sí? No es la misma la velocidad que tiene la luz adentro, no sé, por algún tipo de vidrio que la que tiene en el agua, ¿sí? No es la misma la longitud de onda que tiene la luz en el aire que en el agua. Ahora, esos dos parámetros cambian y están relacionados entre sí. ¿A través de qué? De la frecuencia. Lo que no cambia en este análisis, y en estos casos, cuando cambia de medio, es la frecuencia porque eso depende del foco emisor. Y siempre que el foco emita con la misma frecuencia, no hay cambios en ese parámetro. Entonces, sabiendo que la frecuencia permanece constante, yo podría escribir, o si quieren, multiplicar por f de ambos lados, ¿no? Para pensar, si yo multiplico y divido por f, siempre que se trate de la misma frecuencia, tengo lambda 1 por f, lambda 2 por f. Y eso no es ni más ni menos que B1 sobre que B2. O sea que lo que estoy viendo acá es que básicamente la dirección de cambio de la luz cuando cambia de medio, ¿sí? El cambio de la dirección de la luz cuando cambia de medio depende de las velocidades o de los cambios de la velocidad de la luz en cada medio. ¿Está hasta ahí o no? Yo podría escribir esta ecuación de acá arriba un poquito mejor. Podría escribir 1 sobre B1 por el seno de θ 1 igual a 1 sobre B2 por el seno de θ 2. ¿Sí? Básicamente para poner todo lo que tiene que ver del lado de incidencia de un lado del igual, valga la redundancia, y todo lo que tiene que ver con el lado de refracción del otro lado de la ecuación. ¿Sí? ¿Estamos o no hasta ahí? ¿Sí, no? ¿Se entiende? Me quedé solo. Profe, ¿puede volver a Sí, explicar lo último? Igual. bien. A ver, ¿qué parte? Lo de la velocidad. Bien, está bien. Ahora te entiendo. No, yo lo que digo es que, lo que proponemos en esta idea, vos tenés un foco que emite. O sea, por ejemplo, una radio. No sé, es una onda electromagnética, no es de luz, pero es una onda radio. Luz, qué sé yo, un láser. Un láser emite luz con una cierta frecuencia, ¿sí?
Lo que estamos en este análisis, lo que estamos tratando de ver es que cuando viene la luz desde un medio, desde el medio incidente, y pasa al medio refractado, en este caso propusimos, por ejemplo, para darle un nombre aire y vidrio, lo que observamos es que la luz cuando viene por el aire tiene una velocidad y cuando pasa al vidrio tiene otra velocidad. ¿Sí? La velocidad de la luz cambia cuando cambia de medio. Eso es bien netamente experimental, ¿sí? Esa observación. Ahora bien, lo que observamos es que cuando cambia de medio, también cambia su longitud de onda. No solamente cambia la velocidad, sino cambia la longitud de onda. La relación entre velocidad y longitud de onda para una onda, en particular para una onda electromagnética, ¿ve quién es? Lambda por F. Yo lo que estoy diciendo es que si cambia este parámetro que es la velocidad, y cambia la longitud de onda, no encontraríamos o no tendríamos ninguna relación más o menos coherente o sencilla si cambiara la frecuencia también. Cuando uno piensa o analiza este problema en particular, lo que observa es que la velocidad cambia la longitud de onda, pero no cambia la frecuencia de la luz. ¿Sí? ¿Por qué no cambia la frecuencia de la luz? Porque la frecuencia depende del foco emisor. El foco emite luz cada uno con una cierta frecuencia. Yo voy a mencionar la palabra pulsos, pero no es el caso exacto acá. Es como si uno pensara que emite cosas cada un pulso. Y ese pulso corresponde a la frecuencia de emisión, ¿sí? O al periodo que va a emitir. Cada cuánto emite una onda. Tac, 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 va a alargar, no sé. Entonces, si esa frecuencia no cambia, mientras no cambie la frecuencia del foco emisor, no importa que la luz cambie de medio. No cambia la frecuencia al cambiar de medio. Entonces, el parámetro que se mantiene constante en esta relación es la frecuencia. Cuando cambia de medio, cambia la velocidad, cambia la longitud de onda, pero este se mantiene constante la frecuencia. Y eso es lo que me ayuda para comprender la ley de Snell, para analizar simplemente por medios trigonométricos la ley de Snell. Estoy pensando que la frecuencia se mantiene constante. Entonces, puedo llegar a esta relación que me permite determinar una relación trigonométrica, de alguna manera, entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción cuando la luz cambia de medio. Y la proporcionalidad o el cambio, ¿sí?, de dirección está vinculado aquí a las velocidades de la luz en cada uno de los medios, porque depende con 1 sobre 1 y 1 sobre 2. B1 en este caso, que sería la velocidad de la luz en el aire. B2 en este caso, que sería la velocidad de la luz en el vidrio. ¿Se entiende ahí? Sí, sí, genial, gracias. No, de nada. Lo que se hace habitualmente para explicitarlo un poquito mejor o darle un sentido mejor, que es lo que propuso Snell en esta ecuación, es multiplicar ambos términos de igualdad por c, que es la velocidad de la luz en el vacío. ¿Sí? Básicamente hay una cosa que hay que tomar en cuenta. No hay nada, ningún objeto, en principio para nosotros por ahora, si uno se dedicara a física un poquito más compleja, va a encontrar algunos casitos. En principio para nosotros no hay nada o no existe medio en el cual la velocidad se propague mayor a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el vacío. O sea que si C, el valor de C, la velocidad de la luz en el vacío, siempre va a ser mayor que la velocidad de la luz en cualquier otro medio. O sea que este cociente, que es un cociente adimensional, va a ser siempre un número mayor que 1, porque C siempre va a ser mayor que la velocidad de la luz en cualquier otro medio. La velocidad de la luz de propagación de la luz en el vacío es mayor que la luz en cualquier medio. Snell propuso multiplicar entonces de ambos lados por C, y esto me queda un término, un número adimensional mayor que 1, y esto le llamó índice de refracción. Esto va a llamarlo N1, a esto N2. El índice de refracción lo que hace es comparar, básicamente, hace un cociente o compara la velocidad de la luz en el vacío con respecto a la velocidad de la luz en el medio que estoy hablando. En el caso de N1 es compara la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en el aire. Da 1, porque considero que son iguales. Ahora, N2 está comparando la velocidad de la luz, para nuestro caso en particular, por ponerle un nombre, la velocidad de la luz en el vacío con respecto a la velocidad de la luz en el vidrio. Y la velocidad de la luz V2 en el vidrio es menor que C. Entonces ese número va a dar un número mayor que 1. ¿Sí?
Esos valores se pueden determinar experimentalmente, ¿sí? Los índices de refracción son valores que se pueden determinar experimentalmente, ¿sí? Pero básicamente lo que miden los índices de refracción, ¿sí? Son comparaciones de velocidad de la luz del vacío con respecto a la del medio. Y son números mayores que 1. Esta ley que está acá, que quedó recuadrada, que es lo que deduce trigonométricamente Snell, ¿sí? Esta es la ley de Snell, vamos a remarcar igual, ¿sí? Es N1 por el seno de tita 1, que tita 1 es el ángulo de incidencia, siempre, pero siempre medido con respecto a la normal, es igual a N2 por el seno de tita 2 siempre medido con respecto a la normal, me da una idea, ¿sí? Básicamente de cómo cambia la dirección o la trayectoria de la luz cuando cambia de medio. Y ese cambio está asociado a los cambios de velocidad, ¿sí? Cuando cambia de medio. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí, sí. Buenísimo. Acá hay una tablita con algunos de los valores de índice de refracción característicos de distintas sustancias. Hay cositas un poquito más complejas cuando uno va a mirar con mucho cariño el índice de refracción, porque depende básicamente, la determinación experimental depende con qué luz se la mide. La luz más característica para medir el índice de refracción es lo que se llaman las lámparas amarillas de sodio, y el índice de refracción no solamente, obviamente, no solamente va a depender del tipo de sustancia, sino del estado de la sustancia. Si yo agarro agua en estado de estructura líquida o en estructura cristalina, el índice de refracción no es el mismo. Entonces ahí ya empieza a cambiar un poquito el índice de refracción. Fíjense que está el índice de refracción del hielo acá, que está pensado el agua en estado sólido 1,309, y acá está el agua en estado líquido 1,33. ¿Sí? Entonces, cuando uno va a determinar el índice de refracción de un medio, también tendría que caracterizar no solamente el tipo de sustancia, sino el estado en que está esta sustancia. Y, y en general, cuando hacen las medidas, indican esto que está acá arriba, que es con qué medio la midieron. Insisto, no es lo mismo, no es estrictamente igual la medida, estos valores no dan exactamente igual si lo mido con otra cosa. Si lo mido con sodio de 589 nanómetros da un valor, si lo mido con otras lámparas da un poquito distinto. No, entonces, es una medida que aparece habitualmente en las determinaciones del índice de refracción. Vamos a plantear un problemita sencillito. Hoy le vamos a meter bastante rapidez a la clase, para terminarla en una horita, como para poder avanzar o que puedan aprovechar toda la clase para consultar, ¿sí? Este es un problema como la óptica geométrica es muy elemental en términos matemáticos, conceptualmente es bastante elemental, tiene poca dificultad, por suerte, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, como dice el problemita, un haz de luz, el cual se propaga en el aire, incide sobre la superficie de un recipiente que contiene agua en su interior. En el aire, el haz forma un ángulo de 32 grados. O sea que este ángulo acá es el ángulo de incidencia, vamos al lenguaje correcto, es de 32 grados. Si el índice de refracción del agua es 1,33, o sea que de este lado tengo aire, que en general lo llamo N0, aire vacío lo pongo 1, en este tengo agua líquida, el índice del agua líquida es 1,33. Me dice hallar el ángulo de refracción y hallar la velocidad del haz en el agua. La primera parte sale con la ley de Snell, el índice de refracción del medio de incidencia por el seno del ángulo de incidencia tiene que ser igual a N2 por el seno de tita 2. Tengo el índice de refracción del medio de incidencia, vale 1 porque es aire. Conozco el ángulo de incidencia, que son 32 grados, y esto es igual al índice de refracción del medio de refracción, 1,33, por el seno de tita 2. O sea que el seno de tita 2 básicamente va a ser igual a que al seno de 32 sobre 1,33. Esto matemáticamente da coherente porque el seno
puede tomar valores comprendidos, como son ángulos entre 0 y 90 grados siempre, estos van a ser valores entre 0 y 1, la parte de arriba, esto es mayor que 1, o sea que este cociente tiene que dar menor que 1. Si alguien me dice cuánto da el seno de tita 2, así le ponemos un valorcito. $0,52. Perfecto. O sea que el seno de tita 2 da 0,52. Entonces ya podemos sacar cuánto vale tita 2. ¿Cuánto vale tita 2? Profe, ¿me pidió solamente el seno de 32 o ya el cociente? Ah, el cociente. Cero. Ah, Sí. 0,39, por eso Ya le... pongamos el resultado. Nada, pongamos todo el resultado, así es una cuenta fácil, no tendría que tener problema. 0,39. Sí. O sea que puedo sacar tita 2. ¿Cuánto le da tita 2? 0,42. 0,42 radianes. Tiene que ser radianes, ¿no? Porque el ángulo no puede ser. Cambia, pero no tanto. Si debe ser 23 grados. 32, 23 23, grados, sí. bien. En general, nosotros acá, bueno, en esto lo aceptamos en grados, pero los ángulos hay que medirlo en radianes, ¿no? Cuando uno, sobre todo en la parte de óptica física, sí, lo vamos a tratar de medir en radianes, ¿sí? Ya tengo el ángulo de refracción, son 23 grados, o sea, tiene que dar algo más o menos coherente, no cambia tan bruscamente. Si los índices son parecidos, no va a cambiar demasiado. Si este tenía 32, este va a andar cerca, el ángulo de refracción. Ahora bien, también me pide la velocidad del haz en el agua. Nosotros sabíamos que la definición de índice de refracción, N2, ¿qué iba a ser? C sobre B2. O sea que B2, la velocidad de la luz en el agua, va a ser C dividido el índice N2. La velocidad de la luz aproximadamente da 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos, dividido 1,33. ¿Cuánto da esto? Hagan 3 dividido 1,33 y listo, así nos queda la cuentita fácil. $2,25 por 10 a la 8. Perfecto. Fíjense que la velocidad de la luz en el agua cambia bastante. Y esa es una de las razones por la cual no hay mucha luz a grandes profundidades, ¿no? ¿Sí? La onda se va atenuando, cambia su velocidad, disminuye y se cambia a medida, bueno, hay una cuestión energética también ahí en medio, que es más importante, pero bueno, cambia la velocidad y se reduce el alcance. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la luz, en este caso, cuando cambia de medio, cambia la dirección de su propagación, la dirección del ángulo incidente con respecto al rayo refractado cambia, ¿sí? Y lo puedo medir a partir de la ley de Snell, ¿sí? Un casito particular o una condición extraordinaria que se da es lo que se llama la refracción o reflexión total interna. El nombre se usa reflexión total interna. El nombre se usa reflexión total interna, que ahora les muestro la figurita o hacemos hincapié en la figurita. ¿Sí? Un caso muy particular, con mucho sentido tecnológico, es lo que se conoce la condición de reflexión total interna. Si miran esta experiencia, si tienen un punterito láser o así, y agarran un vaso de agua, se puede hacer. Fíjense que uno puede agarrar, hacer incidir la luz que viene del agua, porque acá lo que estoy considerando es la luz que está en el agua, está, ¿sí? Viene el agua y la luz, ¿qué hace? Se refleja, ¿sí? Y parte queda pegada a la superficie de separación. Pero no cambió de medio. ¿Está? Fíjense en este caso, en la imagen que estoy mostrando, no cambió de medio, no pasó para acá. Esto no ocurrió. ¿Sí? La luz en este caso, ¿qué hizo? Una parte se quedó en la interfase y otra parte
se rebotó y volvió para el mismo lado, o sea, que se quedó del mismo medio. El caso de la reflexión total interna, ¿sí? Lo que llamamos reflexión total interna, es cuando no existe rayo refractado, es decir, la luz queda toda del mismo lado del medio. ¿Sí? O sea, no pasa al otro lado. En este caso no pasa del agua al aire, sino queda toda en el agua. Eso se puede determinar la condición crítica o el ángulo crítico de reflexión total interna, a partir del cual el rayo siempre queda del mismo lado de la interfase, se puede determinar con la ley de Snell. Porque si uno hace así, o sea, si uno lo plantea como N1 por el seno de tita 1 igual a N2 por el seno de tita 2, y encuentra el ángulo de incidencia crítico, es decir, supongo la condición crítica, es decir, tengo un ángulo de incidencia, tomo un valor crítico, de manera tal que el ángulo queda pegado a la interfase. ¿Sí? Vamos a suponer que este es el ángulo crítico, este grafiquito que está acá. La condición crítica. ¿Sí? O sea, tengo un ángulo crítico en el cual la luz queda pegada a la interfase, en situación ideal. Queda pegada a la interfase. Entonces, en esa condición, el ángulo de refracción, ¿cuánto vale? Tita 2. En la condición crítica. 90 grados, profe. 90 grados. Entonces, para la condición crítica, N1 por el seno del ángulo crítico es N2 por el seno de 90 grados. Seno de 90 da 1. Entonces la condición o el ángulo crítico para que ocurra la reflexión total interna se da cuando esto es N2 sobre N1. Obviamente no se da para todos los valores posibles. O sea, porque depende que N2 sobre N1 sea menor que 1, ¿no? O sea, con la condición de que N2 tenga que ser menor que N1. Entonces busco la condición crítica si los índices de refracción cumplen eso. Si los índices de reflexión no cumplen esto, no voy a encontrar nunca un ángulo crítico que se produzca la reflexión total interna. Entonces, si se cumple la relación que N2 sea menor que N1, entonces puedo encontrar un ángulo crítico y ya para cualquier ángulo mayor que el ángulo crítico, todos los rayos de luz quedan del mismo lado de la interfase. En este caso quedan siempre del mismo lado del agua. ¿Sí? Si está pensando el fenómeno, estoy describiendo aire-agua. ¿Está? Sí, profe. ¿Sí o no? Bien. Veamos un ejemplito básico. Dice, un vidrio posee un índice de reflexión de 1,5. ¿Cuál es el ángulo crítico para la reflexión total de la luz que sale del vidrio y entra al agua? Entonces, el problema que estoy pensando es, acá tengo aire, por ejemplo, aire, o sea que el índice vale 1, y acá tengo N1, que tengo vidrio, que el índice es 1,5 y esto es vidrio. Pero me dice la interfase que estoy pensando que tengo un rayo de luz incidente con respecto a la normal, tita incidente, ¿sí? Y que pretendo que ese rayo no salga, ¿sí? Y quiero ver si se cumple o encuentro el ángulo crítico para que quede o se produzca la reflexión total interna. De vuelta, N1 sería por el seno tita 1, que es el medio incidente, es igual al segundo medio, que es N0, por el seno de tita 2. El ángulo para que se produzca la reflexión total, acá es pi sobre 2, ¿sí? O sea que esto lo puedo escribir N1 por el seno de tita 1, acá el aire es 1, y acá sería el seno de 90. O sea que el ángulo crítico, en este caso, ¿cuánto sería? Sería 1 dividido 1,5. ¿Cuánto me da eso? 0,66. 0,66. ¿Y el ángulo crítico cuánto me daría? 41 grados. 41, sí, si mal no recuerdo eso. Entonces, para este caso en particular, si yo tuviese un vidrio cuyo índice de refracción es 1,5 y tengo una interfase con aire,
el ángulo crítico a partir del cual se produce la reflexión total interna es 41 grados. Ya cuando meto cualquier ángulo mayor, ¿sí? Para cualquier ángulo mayor, el rayo va a quedar del mismo lado del vidrio, del mismo lado de la interfaz. ¿Sí? ¿Estamos? Ustedes dirán, ¿por qué es importante esto? Porque en realidad, tecnológicamente, esperen que voy a... que alguien está tratando de entrar. ¿Por qué es importante esto tecnológicamente? El tema de la reflexión total interna, porque una de las cosas más útiles que tiene la tecnología, que es la fibra óptica, funciona con este fenómeno, con el fenómeno de la reflexión total interna. ¿Sí? El- los tipos que se dieron cuenta del concepto o de la fibra óptica construyeron un aparatito que bueno, en sus inicios era bastante más difícil de fabricar que ahora. Ahora hay fibras ópticas en todos lados, lo hacen con plástico, son cables de plástico, es muy bueno. Pero una fibra óptica, ¿cómo es la estructura de una fibra óptica que usa la idea de reflexión total o interna para el funcionamiento y le da una velocidad de transmisión de información infinitamente mayor que la de un cable coaxial, por ejemplo? ¿Sí? Una fibra óptica es este gráfico que está acá. Tiene un núcleo, un revestimiento y una cubierta protectora. ¿Sí? Y lo que uno va a ver es que se tiene que cumplir la relación entre los índices. El índice del núcleo, el N del núcleo, ¿sí? Y el N del revestimiento tiene que cumplir lo que vimos recién. Si tengo un rayo de luz que viene por adentro del núcleo, ese rayo de luz, como este que está acá, puede rebotar con respecto al revestimiento, ¿sí? Pero los índices de refracción tienen un valor tal, ¿sí? El rayo siempre queda adentro del núcleo, es decir, nunca pueda salir. Y eso porque se cumple la condición crítica que vimos acá, que el medio incidente tiene que tener un valor mayor que el índice de refracción del medio refractado. Es decir, que en este caso, en particular, estoy pidiendo que el N del núcleo sea mayor que el N del revestimiento. En esas condiciones, si hago incidir la luz, que es lo que propaga acá, si lo pienso en una fibra óptica que transmite informaciones, le meto una onda con forma de luz, si quieren, ¿sí? Meto una onda y hago que el ángulo de incidencia, que es este en realidad, sea mayor que el ángulo crítico. Y como los índices de refracción cumplen las condiciones de reflexión total interna, la luz siempre queda o rebota para el lado adentro, o sea, siempre queda adentro del núcleo. Como se está propagando a la velocidad de la luz que tenga en este medio, que puede ser, no sé, digo por si una pavada, pero parecida a la del agua, 2.25 por 10 a la 8, la velocidad con que se transmite la información o los paquetes de información adentro del núcleo es muy rápido, ¿sí? Muy rápido. En comparación, insisto, a una onda a una señal electromagnética en un coaxial. Entonces, los cables de fibra óptica funcionan de esta manera. Meto información en el núcleo, en una forma de luz, si quieren, vamos a pensarlo así, con un ángulo de incidencia tal que hace que la luz se propague adentro del núcleo muy rápido y siempre quede adentro del núcleo, o sea, no tenga pérdida de energía, ¿sí? Porque esa parte, esa onda se transmita al revestimiento, ¿sí? Porque el fenómeno que hay atrás es que una reflexión total interna. Es una pavada, la fibra óptica ahora vista ahora parece una pavada. Yo no sé si han visto eh, las instalaciones nuevas que hay domiciliarias que ponen de fibra óptica. El cable parece un plástico, ¿sí? Es un cablecito de plástico. No hay que doblarlo mucho porque si uno lo dobla o lo rompe o lo quiebra, hay partecitas que no se cumple la condición de que el N del núcleo es el N del revestimiento y uno en esas partes que quebró puede perder señal, ¿sí? O no funcionar bien. Pero son cablecitos de plástico, ¿sí? Y esos cablecitos de plástico tienen un núcleo que es del orden de micrometros, ¿está? Micrometros. O sea, los cables de fibra óptica
son casi todo cubiertas, ¿sí? Son una cubierta protectora. Después adentro tengo el núcleo de revestimiento que son muy chiquititos, muy chiquititos. Y son de unos plásticos y es genial, funciona bárbaro. Originalmente por ahí vieron las fibras ópticas que tenían esta forma, que cuando uno le mete una señal a una fibra óptica ve la punta con luz, ¿no? Había lámparas que eran muy novedosas cuando salió la fibra óptica y tenían esta forma. ¿Se entiende más o menos cómo funciona la fibra óptica? ¿Sí? Sí, Sí. profe. Bien, eso es todo lo que teníamos planeado para ver hoy en cuanto a lo que llamamos la luz y su transmisión. ¿Sí? Venga, vamos a